Estamos terminando el libro de Josué, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, haciendo una reseña de este libro que hemos estudiado, podemos ver que Canaán, en el libro de Josué, Canaán representa para nosotros, aplicando en la hermenéutica, aplicando esto que hemos aprendido de historia en el libro de Josué y espiritual que sucedió en Israel, aplicándolo a nuestra vida, Canaán representa una vida cristiana más elevada, una vida cristiana que tiene que ser ganada a través de la lucha espiritual. O sea que podemos ver el primer resumen que tenemos del libro de Josué, es que la tierra de Canaán, que representa una vida cristiana más elevada, más grande. Pero esta vida más elevada cristiana hay que ganarla, ¿qué? Peleando a través de la batalla. Podemos ver el camino de Israel por el desierto, pues puede compararse con la vida común del cristiano. Que Israel tenía metas. ¿Cuál era la meta de Israel por el desierto? Llegar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que batallaba Israel por el diario vivir? Por mantenerse vivo hasta que llegara a la tierra prometida. Eso se puede decir que es la vida diaria del cristiano. Nos batallamos por mantener la fe metido en todos los azares de la vida, pero cuando Israel cruza el Jordán, que llega a la tierra de Canaán, llega un poquito más allá. ¿Llega qué? A la promesa de Dios. Pero esa promesa de Dios es un paso en adelante. Ya no tiene que ocuparse por la vida diaria, ya tiene que lo que tiene que hacer, vivir y ganar esta promesa que se ha hecho realidad en su vida. Por eso es que la vida cristiana de Canaán se representa un paso más allá de la vida cristiana, un paso más allá del diario vivir del cristiano, sino un caminar más adelante en la espiritualidad de uno, un crecer en la espiritualidad de uno, en salirse de muchas veces de las cosas cotidianas que no son esenciales y que muchas veces nos alejan de Dios. Eso es lo que representa Canaán. La meta de Israel, ¿cuál era? Canaán. La tierra prometida, Canaán. La llegaron y tienen que batallar, ¿para qué? Para mantenerla. También la vida espiritual de nosotros, cuando crecemos en la vida espiritual, tenemos también que batallar, ir ganando. Así como Israel fue ganando pedazos de tierra, en esta vida espiritual que tenemos que ganar, hay que ir ganando terreno en la vida espiritual. Todos los días hay que dar una batalla y ganar un terreno en nuestra vida espiritual. Hay espacios de nuestra alma, de nuestro espíritu, que cada día hay que ir conquistando. Cada cual sabrá cuáles son las áreas de su vida que tiene que contestar con el chisme o el mal genio, o la depresión o el desánimo. Cada cual. Y a veces cuando tú terminas una etapa que tú dices, ya vencí esta etapa, siempre te queda otra por vencer. El día que digas tú que no tienes más ninguna, es que te moriste o que eres un mentiroso. Porque toda la vida del cristiano espiritual es un caminar. ¿Se acuerdan? Los que han ido a los retiros de Monasterio de Tampa, siempre hemos dicho que es una ascensión. Siempre Cristo, para orar, ¿qué hacía? Subía a la montaña. Porque arriba de la montaña, ¿qué es lo que hay? Un silencio total. Uno mira abajo el valle, ve los ruidos de los carros pasando, pero no llegan hasta arriba. Hay fresco, hay silencio. Por eso en la vida espiritual siempre los grandes místicos lo han puesto como una montaña, que hay que ir subiendo paso a paso. Y eso es lo que representa Canaán. Los cananeos que representan en el libro de Josué, nuestros enemigos espirituales. ¿Quiénes eran los cananeos? Aquella gente a quien Israel tenía que quitarle el territorio. En nuestra vida los cananeos, que son los enemigos espirituales que tenemos. Muchas maldiciones que hay que ir sacando de nuestra vida, muchas formas de ser, muchas formas de reaccionar que tenemos que ir sacando de nuestra vida. Cada cual tiene su cananeo adentro. Cada cual sabe. Yo creo que el primer paso es identificar quién es tu cananeo. Ese es el problema, que si tú no identificas quién es tu cananeo, nunca lo vas a ganar. Y hay mucha gente que nunca identifica, porque como piensan que son perfectos, como piensan que todo está bien, no tienen contra quién. Entonces esos enemigos están dentro de ti y tú no los puedes batallar porque tú mismo no los has identificado.
Siempre van a haber enemigos, hasta en la vida más santa, la vida en el monasterio, la vida más santa que ustedes puedan imaginar, siempre van a haber cananeos. Hay cananeos de afuera, pero los peores cananeos son los cananeos de adentro. Los cananeos de afuera son más fáciles de identificar que los cananeos de adentro. Hay que identificar esos enemigos espirituales que tenemos dentro de nosotros, que casi siempre son malas mañas que nosotros hemos adquirido, y darle la batalla. ¿Se recuerdan cuando hablamos que había, en el buen sentido de la palabra, había que robar las bendiciones? ¿Se recuerdan? Que teníamos que reclamar en nuestra vida las áreas que el demonio se había llevado, y tenemos que reclamarla para Dios. Tenemos que ver qué área de nuestra vida el demonio se ha robado. Y no quiere decir que tengas una posesión ni nada por el estilo. Son áreas de tu vida que están fuera de control. La lucha de Israel en todo este camino de Josué es una batalla por la fe. Israel batalló todo este tiempo para mantener una fe. ¿Una fe en qué? En la promesa que Dios le había dado a través de los profetas como Moisés, a través de Josué. El descanso de Israel, después que llega la conquista del 11, de Josué 11 en adelante, cuando ya conquista el territorio, el descanso de Israel se compara al descanso del alma. Cuando ya tú ya por lo menos conquistado todos los principales enemigos que no es fácil, ya tu alma puede entonces ¿qué? Descansar y contemplar al Señor, entrar en un nivel superior de la vida espiritual. Pero para llegar a ese nivel tienes un periodo de desierto, un periodo de batalla, un periodo de conquista, un periodo de obtener territorios que habías perdido. Por último, vemos que el gran peligro y el gran problema de Israel fue que no expulsó a todos los cananeos, como le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Que tenía que expulsar todos los cananeos. ¿Y qué hizo Israel? Se obvió. No expulsó a los cananeos. Y esos cananeos se convirtieron ¿en qué? En los enemigos internos de Israel. O sea, los cananeos parcialmente subyugados, porque no estaban todavía subyugados, parcialmente subyugados, son pecados que todavía quedan en nuestra vida, que están todavía ahí, pero que no han sido conquistados. Que están todavía ahí con nosotros, pero que nosotros no logramos conquistarlo de todo. Esos son nuestros peores enemigos espirituales, son los cananeos que todavía persisten con nosotros. Y si uno no está tan atento de estos cananeos, que son los que están ahí dentro de nosotros mismos, pues tenemos verdaderamente que o perder la batalla muchas veces o vivir con mucho sufrimiento. Y para eso son todos estos cursos que se dan, todos estos retiros que se dan en la iglesia para las personas que lo quieren aprovechar bien, es precisamente para eso, para autodescubrirnos nosotros mismos. Y ese es el primer paso de la conversión. Por eso la conversión es diaria. El primer paso de la conversión es conocernos nosotros mismos. Hasta que tú no te conoces tú mismo, tú nunca te vas a convertir. Porque vas a tener una idea de ti. Es como pasa, yo os he dicho otra vez, se han reído, cómo pasa con las licencias de conducir y con los pasaportes. ¿Cómo dice todo el mundo que quedó? Horrible. Pero es que tú eres así. Y yo soy así como estoy en la foto. Es que nosotros nos hacemos una idea diferente de cómo somos. Eso me pasó a mí. Yo le dije a una gente que trabaja, mira qué horrible he quedado en la licencia. Y me miró y me dijo, estás igualito. Le digo yo, bueno, esto es un... Y es verdad, y una vez yo estuve leyendo un libro y es cierto, párate en un espejo y mírate, quítate delante del espejo y trata de recordar cómo tú eres. Para que tú veas que no te vas a ver como te viste en el espejo. Te vas a ver de una forma totalmente diferente. Y eso pasa con el espíritu. Por eso, el primer paso de la conversión es verdaderamente conocerte cómo tú eres. Y una vez conociéndote cómo tú eres, arrancar en este camino, en esta batalla como Israel por el desierto, esta batalla como Josué, Israel en la tierra de Canaán. Desafortunadamente, pues Israel, aunque ganó la tierra, no ganó la batalla. Vamos a ver, lo hablamos la semana pasada, al final del libro de Josué, en un dato que parece insignificante. ¿Se acuerdan cuál es el dato que parece insignificante? ¿No se recuerdan? Ay, Señor, dame paciencia para seguir sembrando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que le dije que el sacerdote Finjas enterró a su padre Eleazar en una finca de él?
¿Se acuerdan que dijimos que ese dato que parece insignificante es la clave del desastre de Israel? Los sacerdotes tenían mandado no tener posesiones. ¿Ellos vivían de qué? Del altar. Y vemos ya que casi llegando a Israel, a Canaán, 25 años después de llegar a Canaán, ya este sacerdote, hijo de Eleazar, tenía posesiones. Alguien dijo que se la robó, en ningún lugar nadie dijo que se la robó. Posiblemente se la regalaron, posiblemente él la compró. El asunto fue que él no la podía tener. No importa cómo la adquirió, el problema era que las tenía. Y ya ahí tú ya tienes un dato ya que el mal estaba dentro de Israel. ¿Quién quita si los mismos cananeos le empezaron a decir, pero si los sacerdotes de nosotros tienen posesiones, ¿por qué tú no vas a tener, que eres hijo del sumo sacerdote, por qué tú no vas a tener posesiones? Esa misma gente que estaban dentro de, estoy tratando de hacer una idea, ¿no? De hacer una idea, pero vemos que ya el fermento del mal estaba dentro de Israel. Y por eso Israel a la larga va a perder la batalla. Nosotros no podemos perder la batalla porque nosotros tenemos algo que Israel no tenía. Nosotros tenemos la gracia. Israel no tenía la gracia. Pero tal como el mal de los primeros padres corrompió al hombre y el mal de los primeros padres comenzó de adentro, porque fue el demonio quien se corrompió primero, asimismo en Israel, también como primogénito de Dios que era Israel, también la semilla del demonio, los cananeos, estos internos espirituales, se quedaron dentro del pueblo de Israel y a la larga pues destruyeron a Israel. Y eso fue lo que el demonio quiso hacer con Jesús, con las tentaciones. El demonio dijo, tal como cayó los primeros padres, tal como cayó el primer pueblo, este Mesías va a caer también. Y lo tienta. Lo que pasa es que Jesús triunfa de las tentaciones. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios y quién era quien lo atacaba. Y a veces perdemos la batalla porque no sabemos quién nos ataca, porque no conocemos la palabra de Dios. Y también desde el comienzo de la iglesia, esa fue la misión del demonio. Tal como corrompí a los primeros padres, tal como corrompí al primer Israel, ahora voy a corromper al segundo Israel. Y esa batalla sigue. Lo que pasa es que esta batalla no es tan fácil como la de Israel. Por lo que les decía, Israel no tenía la gracia y nosotros sí la tenemos. Aunque tenemos cananeos en la iglesia también adentro. Y ya los cananeos hoy en día están identificados. Hoy en día los cananeos no pueden engañar absolutamente a nadie. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos, cerrando el libro de Josué, dijimos que una característica tremenda de Josué, aparte de la obediencia y todo eso, ¿cuál era la característica de Josué? Que era un adorador. ¿Se recuerdan cuando la primera batalla perdida de Israel en Jai? Bueno, que se van a acordar, si no se acuerdan lo que dije la semana pasada, que se van a acordar de cuando Israel perdió la batalla de Jai. ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué hizo Josué? Habla alto porque yo no oigo, me estoy quedando sordo. ¿Qué dijo ella? ¿Alguien me traduce? No, antes de eso. No, después de eso. No, fue antes de eso. La batalla de Jai fue anteriormente eso. ¿Qué hizo José? Se puso a tirar piedra. Eso es. Él encontró en la Biblia rápido ella. Se postró, la nota que tenía en la libreta. Se postró, ¿él lo dijo? Es que si lo dicen tan bajito, yo me estoy quedando sordo. Si lo dicen tan bajito, yo no oigo. Se postró con el rostro en tierra delante del arca. Después de ponerse a lamentarse, en ponerse a pelear, adoró. Adoró. La semana pasada hablamos un poco de la adoración. La primera palabra que el Señor, que recibe Josué del Señor, es esfuérzate y sé valiente. Esa es la palabra que va a liderar valentía y esfuerzo. Pero también la adoración. Hablamos la semana pasada que la adoración nace de esas dos cosas. Hablamos un poco la semana pasada de la verdadera adoración, que más a la larga se enreda. ¿Se acuerdan con qué? Con la obediencia, con la fe, con todo. Pero ¿qué cosa es verdaderamente la adoración? La enciclopedia católica, que ustedes la encuentran en el internet, lo describe magistralmente. Dice la enciclopedia católica sobre la adoración: en el más estricto sentido, es un acto de religión ofrecido a Dios en reconocimiento de su suprema perfección y dominio y a la dependencia que Él tiene, que de Él tienen las criaturas. Eso es lo mismo que hablamos la semana pasada. La adoración, primero que todo, ¿qué cosa es? Reconocimiento de la perfección de Dios. Y segundo,
reconocimiento del dominio que Él tiene sobre nosotros. Acuérdate que la adoración va unida a la obediencia. No puede haber adoración con desobediencia. La reverencia mostrada a cualquier persona o objeto que posee inherentemente o por asociación un carácter sagrado o un alto cargo de excelencia moral. La criatura racional, levantando la vista hacia Dios, a quien la razón y la revelación muestran ser infinitamente perfecto, no puede, en derecho y justicia, mantener una actitud de indiferencia. Esta adoración requerida por Dios y dada exclusivamente a Él como Dios, es designada por los griegos como latreia, que se dice en latín latría, siendo la palabra adoración la mejor traducción que nuestra lengua permite. Adoración difiere de otros actos de culto, tales como la súplica, la confesión de los pecados, etc., en que su formalidad consiste en una autohumillación ante el infinito y en devoto reconocimiento de su trascendencia excelente. En Apocalipsis 5:11 se da un excelente ejemplo de adoración. Vi y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miriadas y de millares que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los cuatro vivientes respondieron amén. Y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. El precepto de adorar a Dios fue pronunciado a Moisés en el Sinaí y reafirmados en las palabras de Cristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica sobre la adoración. Ustedes ponen Enciclopedia Católica y un manual por palabras de todas las palabras católicas con su explicación. Por eso vimos, según lo que dice la Enciclopedia Católica, hablando inclusive de la palabra esta latría, que es la palabra propia de adoración en griego y en latín, que el fundamento primario de la adoración, y lo hemos hablado muchas veces, pero bueno recalcarlo, el elemento primario de la adoración es un acto interno de la mente y de la voluntad. Eso es lo que los protestantes no entienden. Los protestantes consideran que la adoración es un acto externo, como arrodillarse, como inclinarse. Y eso es un error. La adoración no es un acto externo. ¿La adoración qué cosa es? Un acto interno. Sin el acto interno de qué? De la mente y de la voluntad. Sin esos dos actos no hay adoración. Porque tú te puedes arrodillar delante de la tumba de tus padres a orar y tú no estás adorando a tus padres. Antiguamente, cuando los novios se arrodillaban delante de las novias para proponerle matrimonio y no estaban adorando a la novia. En la Inglaterra protestante, hoy en día todavía la gente se inclina y se arrodilla delante de la reina. Y porque sean protestantes, yo no voy a asumir que ellos están adorando a la reina. Porque la adoración no es un acto externo. La adoración nace de ¿qué? De un acto donde entra, ¿qué cosa? La mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente reconoce que hay un Dios encima de ti poderoso, más grande que tú. Y cuando tu mente la reconoce, que hace tu voluntad, se somete a ese Dios. Por eso es un movimiento de la mente y de la voluntad. Si hay alguna medida de esta adoración interior, Jesús lo dejó bien claro: en espíritu y en verdad. Lo dijo Jesús a la samaritana: vendrán bien que se va a adorar en espíritu y en verdad. Por eso mismo, la adoración es un acto interno del espíritu, no un acto externo del cuerpo, es un acto interno. Por eso el Señor dijo, la adoración es en espíritu y es en verdad, porque nuestra adoración no está dada a un ser que no vemos ni a un ser que no conocemos. En nuestra iglesia católica y en las iglesias católicas como la ortodoxa y las iglesias apostólicas, nuestra adoración va dirigida a un Dios que vemos, a Jesús en la Eucaristía, en forma de pan y de vino. No estamos adorando mirando al techo, mirando al pastor o mirando una mata. Estamos adorando a un Dios que de verdad está en medio de nosotros. No es un culto externo. Muchos cultos de estos hermanos de otras iglesias son cultos que no tienen un enfoque. Dicen que adoran a un Dios, pero ese Dios sí está en mí. Pero cuando tú miras para cada uno de ellos, tú dices, si está ahí, yo no lo... Si ustedes ven el video de Remolino, yo no creo que por ahí anda, se puede ver al Dios de Israel. Y si vieron el del esposo que le mandé,
más grosero y más vulgar hablando de Dios no puede haber sido. Nuestro culto está enfocado en la Eucaristía, o sea, es espiritual porque nace de adentro, no de afuera, y es de verdad, está enfocado en alguien que de verdad está con nosotros. No que sí camina con nosotros, pero ¿dónde camina con nosotros? En nuestra iglesia se puede decir, nuestro Dios está ahí. Se puede saber dónde está. La naturaleza humana, definitivamente, la naturaleza humana demanda algún tipo de expresión para los estados de ánimo espirituales. Todas las personas que tienen un estado de ánimo espiritual, ¿qué es lo que hace? Lo expresa de alguna forma. Una persona que está triste, pues tú te das cuenta enseguida que está triste, pone cara de yo no sé, de yo no fui. Una persona que está alegre, tú te das cuenta enseguida porque está eufórica. O sea, todo lo que tú sientes adentro, qué cosa siempre se refleja. Así la adoración que tú sientes adentro se refleja. Entonces se refleja en actos externos, como arrodillarse, como levantar las manos, como inclinarse, signos externos de la... Pero ojo, el signo externo en sí no constituye la adoración. Como yo le decía a una persona que me escribió, levantar las manos no es signo de adoración, porque cuando en estadios de fútbol pegan un gol, ¿qué hace la gente? Levanta las manos. ¿Están adorando? No. Cuando hay personas que con un dolor muy grande se doblan en el piso, se tiran en el piso, yo los he visto. ¿Y están adorando? No, al contrario, a lo mejor están maldiciendo. O sea que no es el gesto externo, aunque sí el adorador lo tiene que expresar, como todo ser humano, lo tiene que expresar de forma externa. Pero quedarse con la forma externa es bastante superficial. Nuestra adoración, para suspender eso que vimos en el video del remolino, para evitar que caiga en eso nuestra iglesia tiene el culto de adoración de la comunidad regulado. ¿En qué? En la liturgia. En la liturgia. Por eso nadie se puede salir de las normas litúrgicas, porque termina en desorden y Dios es Dios de orden. Por eso en estas iglesias que se ha suprimido la liturgia, ¿qué es lo que ha entrado? Es desorden. Es desorden, ha entrado en estas iglesias. Y eso lo dice el David Chilton, que escribió el tema del Apocalipsis que tenemos en Apologética Siloé, en ese tema tan bueno del Apocalipsis. ¿Cómo se llama, Jorge? No, el del Apocalipsis. Para que usted no lo escribí yo. El que tenemos del Apocalipsis de David Chilton. Días de retribución. En Días de retribución, David Chilton, que es anglicano, que no es católico, él lo dice, que el gran pecado de las iglesias protestantes fue suprimir la liturgia. Porque suprimiendo la liturgia, suprimen los actos externos en el orden de Dios. Entonces dan origen a un culto individual. Todos nosotros en la liturgia estamos todos enfocados en lo mismo, tal como en el cielo. Si ustedes ven el Apocalipsis, los ángeles y los santos no están gritando cada cual lo que le da la gana. Todos dicen santo, 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 al mismo tiempo. Cuando se suprime la liturgia, esa liturgia es una liturgia comunitaria, la de los ángeles, que promueve el Apocalipsis. Cuando se quita la liturgia, el culto comunitario se convierte en un culto individual. Entonces estoy adorando a Dios a mi forma. El que está al lado mío está adorando a Dios de su forma. El que está allí está adorando a Dios en otra. Si ustedes se dan cuenta, es un culto personal, no es un culto comunitario. Y yo hablaba con una clienta mía que es metodista y ella me dijo, ¿cierto lo que tú me dices? Yo decía, tú no te das cuenta cómo antes los cantos, tanto protestantes como católicos, eran en plural. Venimos, ofrecemos, estamos. Y ahora los cantos, tanto protestantes como católicos, ¿en qué se han convertido? Yo tengo, yo canto, yo adoro. Hemos dejado la oración comunitaria a llevarla a una adoración personal. Y tú puedes tener la adoración personal en tu casa, pero no cuando estamos en una congregación. Por eso es bueno la expresión externa, pero como Dios es Dios de orden, tiene que ser una expresión como ordenada. Como dice la Enciclopedia Católica, eso es lo que tenemos que acordarnos continuamente, conlleva dos actos, uno interno y uno externo. Y no caer en la banalidad de muchas personas, de las iglesias estas que andan por ahí, en considerar la adoración simplemente como un acto
externo. Yo se lo hice el otro día el cuento, pero se lo vuelvo a decir porque a mí me pareció genial. Este muchacho de Guatemala que me escribió y me dijo que pasó por una iglesia protestante, de una iglesia que hay en su barrio, y en un garaje, y todo el mundo le dice que los católicos son idólatras porque se arrodillan delante de imágenes. Y él pasó por la iglesia protestante y vio a toda la gente de la iglesia arrodillando en el piso, y al frente estaba el pastor de pie orando, y él se paró en la puerta y gritó: ¡idólatra! ¿Por qué él pensara que estaban adorando al pastor? No, pero les pagó con la misma moneda. Si ustedes están arrodillados delante del pastor, ¿por qué yo no me puedo arrodillar delante de una imagen? Ah, no estamos adorando al pastor, él está orando. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Un web protestante que estuve consultando cuando esto de la adoración decía, esto es un web protestante: acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor y amor, obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra sashak para indicar esta actitud, con la continuación de postrarse, arrodillarse, inclinarse. En el Nuevo Testamento el término es prosecuneo, que es reverenciar a una persona, tocar la cabeza en el suelo. Como si tú ves, esto que dice este hermano está bien, pero eso solamente se está enfocando en qué, en el acto externo. Se olvida del acto interno, sajai y prosecuneos también. Pero ellos, como en casi todas las cosas de la Biblia, que dicen que conocen bien la Biblia, pero se quedan en todo de la Biblia externamente, que es lo que mayormente hacen con casi todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que profundizar. Por eso verdaderamente, ¿cuál es la palabra para adoración en hebreo? Shahak, como dice este hermano. Y la palabra honrar, eso es muy importante. La palabra honrar se dice hadar. O sea, adorar, shahak. Honrar, hadar. Sin embargo, siendo las dos palabras distintas y significando cosas diferentes, tienen la misma raíz en el hebreo. Las dos palabras, honrar y adorar, tienen la misma raíz. Solo que shahak significa reconocimiento de autoridad y sumisión total en quien reconocemos esta autoridad. Eso es lo que quiere decir shahak. Las dos cosas que hemos hablado, reconocimiento y sumisión. Eso quiere decir shahak. Mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento sin la sumisión total de los sentidos. ¿Ustedes entienden cómo son las dos palabras? Una es shahab, que es reconocimiento ¿con qué? Con la sumisión de los sentidos. Hadar es reconocimiento de honra, de todo eso, pero sin la sumisión de los sentidos. Por eso que podemos estar honrando sin estar adorando. Es lo que dice el mandamiento: honra padre y madre. Es la misma. Inclusive habla ese mandamiento de un sometimiento, pero no un sometimiento espiritual, sino un sometimiento moral o un sometimiento de familia. Pero honrar padre y madre tiene la misma raíz que adorar, solo que no lleve el sometimiento espiritual. Por eso, yo siempre decía, tú para saber cómo se adora, hay que mirar a Jesucristo. Jesucristo honraba a su Padre Dios y a su Madre María. A uno la honraba con sumisión total y a la otra la honraba por ser ella quien era. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre shahak y hadar? Que tú te tienes que rendir, te tienes que someter ¿a quién? Aquel que tú reconoces que es grande y perfecto. Por eso no hay adoración si no hay honra. Las dos cosas están ligadas. Pero la adoración, ¿qué es lo que lleva? Sometimiento. La raíz de la palabra griega, porque acuérdense que Jesús dijo que venía una adoración que era en espíritu y en verdad. Espíritu, no hay que hablar, todos lo sabemos. La palabra verdad en griego se dice aletheia. Aletheia quiere decir, se dice verdad en griego. Y esa es la palabra que usó Jesús cuando dijo: la verdad os hará libres. Es la misma palabra que dice que hay que honrar en espíritu y en verdad. Y esa es la primera característica para un culto en espíritu y en verdad que Jesús nos mencionó. El cristiano tiene que reconocer la verdad y ser libre en esa verdad. Ese es el primer paso. Tenemos que reconocer cuál es la verdad. Y una vez reconociendo que es la verdad te hace libre. La verdad no esclaviza. Por eso lo primero que hace el cristiano cuando reconoce la verdad en Dios es ¿qué cosa es? Liberarse. Liberarse de ataduras,
Ahora bien, esto es un poco complicado, pero una vez que tú estás liberado totalmente, tú puedes poner tu voluntad en quien tú quieras. Pero ya tú la pones como libremente. Porque ahora tú te liberas en la verdad y entonces tú decides qué cosa, someter tu voluntad a quién, a Dios. Pero lo decides como libremente, siendo de una base de ser libre. Tú no puedes decidir siendo esclavo. Siendo esclavo nadie puede decidir bien. Y eso es lo que pasa, que mucha gente deciden siendo esclavos. Y siguen siendo, dice que son libres, pero siguen siendo esclavos de un motivo, de un odio desaforado de algo. Por eso el primer paso, ¿cuál es? Encontrar la verdad. ¿Y la verdad qué es lo que te hace? Libre. Y la verdad viene de la adoración. Y después que tú eres libre, tú libremente decides en quién tú vas a poner tu obediencia. El precepto revelado de adorar a Dios, primeramente todos sabemos a quién fue pronunciado. ¿A quién fue dado el primer precepto de adorar a Dios? A Moisés. Al Señor tu Dios, y después Jesús lo dice cuando dice a Moisés que libere a Israel. Recuérdense, lo he dicho un millón de veces. El Señor pide que liberen a Israel no para que no hagan más ladrillo. El Señor manda que libere a Israel para adorar. Punto. Para transferir su trabajo de faraón a Dios. Por eso el primer mandamiento de adoración se lo dio a Moisés en el monte Sinaí. Y Jesús en Mateo 4:10 Jesús lo va a ratificar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo dará culto. Por eso esa botánica que está ahí, para afuera, para los leones. Y ven que está cerrada. Andan un poco de capa caída últimamente y se van a secar, como se secó la otra que estaba ahí. El Apocalipsis es un libro de adoración, más que un libro de fin del mundo, es un libro de adoración. Y Apocalipsis 11 nos da un excelente ejemplo de adoración. Dice Apocalipsis 11, vi y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los vivientes, de los ancianos, y era su número de millares, que decían a grandes voces, digno es el Cordero que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los cuatro vivientes respondieron amén, y los ancianos cayeron de hinojo y adoraron. Primero reconocen y después adoran. Sin reconocimiento no hay adoración. Por eso San Pedro en capítulo 2, versículo 5 va a decir, también ustedes, como piedras vivas, hablando de la iglesia, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Porque dijimos que sin sacrificio, ¿se recuerdan? Sin sacrificio tampoco hay adoración. La adoración en Israel está ligada totalmente ¿a qué? A el sacrificio. La semana que viene vamos a seguir un poco con este tema de la adoración antes de comenzar en el libro de los jueces, que es un libro súper interesante, pero vamos a terminar el tema de la adoración la semana que viene